Capítulo 20. Haussmann 28. El hombre bajo, de pelo tan gris como su traje, era parco al hablar. Vivía encerrado en su despacho, casi lujoso, con moquete beige, aunque eso no le impedía conocer todo lo que ocurría en las calles de la ciudad que Galimberti había elegido para refugiarse. El inspector Marcel Leclerc, a los 50 años, era el jefe de la Brigada de Represión del Bandidismo de París. En su foja de servicio resaltaban las felicitaciones por anteriores trabajos, la pesquisa por el encuentro del barón Empine, su lúcida investigación en el affaire Rebelli-Beaumont y la persecución de Jacques Mazarin, el enemigo número 1 de Francia. El último expediente que llegó a sus manos, sin embargo, lo inquietaba. Era el secuestro en pleno centro parisino de Saturnino Montero Ruiz, un inversionista sudamericano que había sido Lord Mayor, intendente de la ciudad de Buenos Aires, la capital de un país, Argentina, que al policía le sonaba tan exótico como lejano. El sumario revelaba que el 24 de mayo de 1980, 3 sujetos jóvenes armados con revólveres obligaron a la víctima a meterse en el baúl de su propio automóvil, estacionado cerca de su casa en la Rue Broca. Al día siguiente, los captores se pusieron en contacto con su hija, la arquitecta Marta Montero, a la que exigieron el pago de $1.200.000 para dejar en libertad a su padre. Uno de los delincuentes llegó a visitarla en su departamento de la calle Fossés de Saint-Marcel. Se presentó a cara descubierta, tenía una escarapela argentina y traía una carta firmada por el propio secuestrado y 2 fotografías que lo mostraban encadenado. Sobre la mesa estaba la edición del día de Le Matin. Su departamento quedaba a la vuelta del de su padre. Marta Montero vivía junto a su marido, el cineasta Jorge Cedrón. Al principio, la hija del secuestrado prefirió no dar cartas en el asunto a la Sûreté, la policía francesa, ni a la embajada argentina en París. Viajó a Buenos Aires e intentó reunir la suma pedida para el rescate entre banqueros amigos de la familia. Juntaron solo 200.000 pesos. La esposa de Montero Ruiz fue recibida por el general Lanusse, a quien su marido consideraba casi un hermano. El militar le proporcionó el número de un agente de la CIDE asentado en Francia. De inmediato, la embajada argentina en aquel país supo del secuestro. La Sûreté, en cambio, tomó conocimiento el 30 de mayo. Ese día el sumario llegó a manos de Leclerc. El inspector lo leyó con atención. No era frecuente que sacara conclusiones apresuradas, pero caía de maduro que el grupo captor debía tener motivaciones políticas. Había demasiados argentinos dando vueltas por las calles de París, demasiados exiliados con experiencia en hechos de estas características. Muchos soñaban con volver, otros solo pensaban en subsistir. Leclerc anotó en su libreta algo que le llamó la atención. Los captores conocían todos los movimientos del secuestrado. Por ejemplo, sabían que Montero Ruiz llegaría el mismo 24 a Francia desde los Estados Unidos, incluso a la hora en que lo hizo. Llamó a un colaborador y le apuntó el detalle. A él sí le gustaba sacar conclusiones rápidas. En la instrucción hay un testimonio de un hijo de la víctima que dice tener indicios para involucrar a su cuñado por complicidad. Si es cierto o no, es evidente que alguien muy cercano a la familia tiene que haberle pasado el dato a los secuestradores, sugirió. Sobre el escritorio del inspector estaba la carpeta que le habían acercado a la embajada argentina con el nombre Jorge Cedrón. Jorge Cedrón se había educado en una familia amante de la música, la literatura y la pintura. Había estudiado cine en la Universidad de La Plata. Bajo la influencia del cinema nuevo, se inició en Brasil como asistente de realización de cortometrajes. De vuelta a la Argentina comenzó a dirigirlos. La vereda de enfrente en 1961 y El otro oficio en 1966 mostraron su tendencia al relato testimonial. En 1971 presentó su documental Por los senderos del Libertador, basado en un libro de general Tomás Sánchez de Bustamante, que mereció elogiosos conceptos del general Lanusse, por entonces presidente de facto. Fue producido con fondos del Banco Municipal, su suegro era el intendente, y estrenado en el Teatro Coliseo.
Paco Urondo había colaborado en el guión. En forma paralela, con el presupuesto asignado para esa película, filmó en forma clandestina Operación Masacre, que pudo estrenarse recién en 1973, cuando las Fuerzas Armadas dejaron el poder. Esa versión cinematográfica del libro de Rodolfo Walsh sobre el levantamiento del general Juan José Valle era el reflejo del fuerte compromiso revolucionario de Jorge, el mismo que habían asumido sus hermanos, fundadores del Cuarteto Cedrón, que musicalizó versos de Julio Cortázar. En Un tal Lucas, publicado en 1979, Cortázar los describió así. Estos tres Cedrón consisten en el músico Tata, que en la partida de nacimiento se llama Juan, y de paso qué absurdo que estos documentos se llamen partida cuando son todo lo contrario, Jorge, el cineasta, y Alberto, el pintor. Corrido por la dictadura, Jorge Cedrón se exilió en París, donde filmó el documental Tango. Cuando le faltaba trabajo, le manejaba el camión a su hermano Tata para llevar los equipos de sonido a sus conciertos. Mantenía una entrañable amistad con el poeta Juan Gelman y seguía colaborando con Montoneros. Cedrón filmó el documental Resistir es vencer, en el que comandante Firmenich, sentado frente a una cámara fija, fundamentaba la contraofensiva de 1979. Cuando Gelman y Galimberti rompieron con la estructura oficial de la organización, Cedrón continuó frecuentando al poeta y se relacionó con Galimberti, a quien le abrió la puerta de su casa. Mientras tanto, trabajaba en el guión de una película que se llamaría Asilo, que iba a reflejar las penurias de los exiliados. Un productor holandés le había prometido financiar el proyecto. El 31 de mayo, Marta Montero regresó a París. Su marido, con gesto sombrío, fue a recibirla al aeropuerto. Cuando abandonaban el Charles de Gaulle, Leclerc le salió al cruce y les pidió que lo acompañaran hasta su despacho del Quai des Orfebres. Al llegar a la sede policial, estaban esperándolos el agente de la CIDE y dos hombres que se presentaron como funcionarios de la embajada. Eran dos oficiales de inteligencia que el gobierno militar argentino había enviado a París para investigar el caso. Marta fue revisada. Tal vez pensaban que traía el dinero para el rescate. Cedrón se impacientó y empezó a gritar. Estaba muy alterado. La semana en que su mujer viajó a la Argentina, había quedado al cuidado de Lucía, la hija del matrimonio, de solo 5 años. Los secuestradores le habían asegurado que si daba aviso a la policía, su pequeña hija sería ejecutada. En la Sûreté, Cedrón fue requisado. Le descubrieron un cuchillo con mango de cuerno, típico del sur de Francia, donde se lo llama la guillet. Pero se lo quitaron. Dijo que era para defensa personal. Ya en el despacho principal del edificio, Leclerc le comunicó a la hija de Montero Ruiz que la policía se oponía al pago de rescate, mientras Cedrón aguardaba afuera sentado en un sillón negro, en estado de shock. Un agente lo vio y le dijo que si se sentía mal, podía retirarse. El cineasta se negó. Quería esperar a que terminara el interrogatorio a su mujer. Cuando ella salió, cerca de las 4 de la mañana, había 3 colillas en el piso. Al preguntar por su marido, le contestaron que había ido a comprar cigarrillos. Lo esperó un largo rato, no apareció. Comenzaron a buscarlo por el edificio. Finalmente lo encontraron, estaba tirado en el baño del 3er piso de la brigada. Tenía 4 puñaladas. En su mano derecha apretaba el leguiel. La aorta había sido seccionada, pero Cedrón era zurdo. La historia oficial cuenta que fue un suicidio. Algunas estimaciones de los diarios franceses aludieron al estado depresivo de Cedrón causado por las miserias del exilio. Otros sugirieron que estaba involucrado en el secuestro de su suegro, que se sintió cercado por la investigación y decidió matarse. A las pocas horas de la muerte de su yerno, Saturnino Montero Ruiz fue liberado sin que nadie hubiese pagado el rescate. Uno de sus captores lo subió al baúl de un auto, dio vueltas durante 3 horas. Cuando se detuvo, bajó al secuestrado, que llevaba anteojos sellados con cintas adhesivas, y le advirtió: «Tengo órdenes de matarte, pero no tengo ganas. A cambio de tu vida te pedimos que durante 8 horas no te comuniques con la policía ni tampoco con tu familia. Necesitamos 8 horas». Montero Ruiz fue abandonado en el bosque de Vincennes y cumplió el pacto. Caminó a la deriva y luego se encerró en un cine. A las 8 se acercó hasta Port Royal y discó el 3364279. «Martita, soy yo, papá.
Del otro lado de la línea, su hija estalló en lágrimas. Cuando llegó al departamento de la Rue de Fosses Saint-Marcel, Montero Ruiz se enteró de la muerte de su yerno. Le avisaron que el sumario hablaba de un suicidio, un misterioso suicidio de 3 puñaladas. El cuerpo de Jorge Cedrón estuvo 10 días en la morgue judicial. El 12 de junio fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. La figura de Julio Cortázar sobresalía entre la de los concurrentes. También estaba Enver Cacho El Cadri. Sin que la familia lo tuviera previsto, Pino Solanas despidió a Cedrón con una cálida semblanza de su vida. La revista Revolution del Partido Comunista Francés publicó una crónica de la ceremonia. Más de 100 personas acudieron al entierro, separadas en 2 clanes muy definidos. De un lado Marta Montero y su padre, del otro el resto. Juan Gelman no estuvo. El enigma de su padre, sumado al increíble secuestro de su suegro, despertó la curiosidad del periodismo. El inspector Leclerc recibió al periodista argentino Germán Sopeña, corresponsal del semanario 7 Días. Leclerc dijo que Cedrón le pareció un hombre muy extraño. Me dio la sensación de que estaba muy incómodo mientras le hablamos. Sopeña le preguntó hacia dónde estaban orientadas las sospechas sobre el secuestro de Montero. Leclerc planteó sus dudas. Esto puede venir de cualquier lado, revolucionarios en busca de dinero, delincuentes comunes, quién sabe. Esa charla terminó ahí. El acertijo siguió. ¿Jorge Cedrón conocía a los captores de su suegro? ¿Estaba implicado en el secuestro? ¿Fue utilizado para realizar tareas de inteligencia por algún grupo revolucionario en busca de dinero, como sugirió Leclerc? Un detalle. Para la misma época del suicidio del director de Operación Masacre, Rodolfo Galimberti abandonó París con urgencia. Se fue a Holanda. Parte del grupo que lo frecuentaba también se dispersó. Una amiga de los Cedrón, Marta Gabensky, se dedicó a escribir una novela basada en los misteriosos episodios que rodeaban la muerte del cineasta. El libro se llamó Black Jack o El juego de Marsella y se publicó en 1984. 3 años después, la autora explicaría: durante el año anterior a su muerte, en mi propio exilio en París, me unió a Jorge Cedrón una entrañable amistad. Estábamos escribiendo juntos el guión de una película que nunca se llegó a filmar. En aquel tiempo me dio mucha información acerca de su vida y tal vez sobre su muerte futura. Jorge era un hombre impulsivo y un gran intuitivo. Aquella película no llegó a hacerse, pero el libro quedó como una promesa que yo confirmé sobre su tumba. El libro lo empecé a escribir en Buenos Aires. Está redactado sobre la estructura de una metáfora, y dado que la muerte de Cedrón fue y sigue siendo un enigma, elegí hacerlo a partir de las 22 arcanos mayores del tarot de Marsella. Ninguna de las críticas que aparecieron entonces, si bien generosas, llegaron a revelar la trama que encubría la historia. Ni yo misma lo hice, como que cambié los nombres para proteger la publicación del libro y protegerme a mí misma, ya que no fueron pocas las veladas amenazas que recibí en París a la hora de la investigación. A 7 años de los hechos se me hace imprescindible quitar las máscaras de los personajes. El africano es Jorge Cedrón, el viejo titiritero, el poeta trashumante Javier Villafañe, el capitán y el ruso, Rodolfo Walsh y Juan Gelman. Rodolfo Galimberti es el de la voz metálica. Su nombre en el libro, Haussmann 28, lo inspiró una boutique masculina llamada Galimberti en Boulevard Haussmann número 28, justo al lado donde naciera Marcel Proust. Otros personajes sospechosos, tanto en la novela como en la vida, son la Clandesta y la Petaca, Marie Pascal y Fabienne. En el libro de Gabensky, Jorge Cedrón aparece perdidamente enamorado de la Clandesta, es decir, de Marie Pascal Chavans-Bertin, la hija del general Chavans-Bertin, protector de Galimberti. La ex esposa de Norman Brisky es descrita por la autora, que en el texto adopta un seudónimo masculino, Martín, como hermosa pero inaccesible, ni un solo sentimiento, peligrosa, reservada, fría, seductora en la distancia y en el secreto. Así vi yo a la Clandesta aquella noche en Les Halles, enigmática, esperándonos en esa esquina como la boca misma de la más oscura garganta del diablo, y lo presentí en la ausencia que me dejaba su presencia. Ella nos miraba como a través, lejana, ausente.
tan ausente como estuve cuando entramos en una pizzería de la placita de Saint-Eustache, y ausente cuando clavó las uñas de sus lindos dedos entre las aceitunas y la mozzarella de su porción, ausente también cuando un asomo de sonrisa gélida congeló las pecas de su bello rostro y les dio un color ámbar azulado. Confieso que sentí un escalofrío. Debía haberme preguntado, ¿para quién trabaja la clandesta? Porque esa era toda la esencia de la cuestión, y cuando lo descubrí, fue cuando vi el peligro para el africano. Resumiendo, la clandesta había vivido en Buenos Aires, la clandesta había participado en una militancia activa, aunque dudosa, la clandesta era el refugio de la clandestinidad para muchos argentinos que venían a París, argentinos que habían pactado y pactarían, aunque en dudosas alianzas militares. A la clandesta le gustaba el poder, era evidente, aunque fuera oscuro, y este era el punto más débil del africano, y también el más contradictorio, aquel punto por el cual la seducción del abismo podía atreverlo profundamente. Todo el texto de Gavensky resuma peligro. Cedrón habría sido captado por malas compañías, según el relato ficcional. Llegados a la calle, ella, la clandesta, pidió permiso y se alejó una docena de metros. Un individuo la esperaba. En la oscuridad de la noche no alcancé a distinguir los rasgos, pero era un tipo joven, rubio, bastante grueso. Lo que no puedo olvidar era el tono de su voz, que llegaba hasta nosotros en una especie de susurro forzado, metálica, dura, altisonante, un tono de voz extraordinario, insoportable. A mi lado el africano estaba tieso, tocado en lo más profundo de su hombría, pero al mismo tiempo se mantenía orgulloso, como si el acólito de la clandesta, que había irrumpido tan inesperadamente aquella noche, fuera un personaje lleno de celebridad, triste o gloriosa, poco importaba. Es Haussmann 28, me dijo él entonces, bajando su voz al máximo. Tampoco voy a olvidarme jamás de ese nombre. Recordé entonces que Haussmann 28 era el seudónimo de un conocido dirigente, ahora en plena clandestinidad. ¿Qué hacía en París? Yo sabía, muy vagamente, que Haussmann 28 estaba en Europa desde hacía tiempo, reorganizando su partido en el exilio, con muchísimo apoyo financiero y en conversaciones dudosas con oscuras alianzas, con personajes políticos tristemente célebres. Allí los veo, sordos, en una esquina de Les Halles. Esa noche, pero ni la clandesta, ni Haussmann 28, ni un tercer personaje que se acerca ahora al grupo y que saluda al africano, con su mano parecieron haber escuchado los gritos del capitán llamando a su hija, y pasaron solo 3 años. ¿Quién responderá en este mundo a la terrible obstinación del crimen, sino la terrible obstinación del testimonio? Ese sórdido grupo que formaban la clandesta, la petaca y Haussmann 28, esas sombras en la noche me lo estaban diciendo claramente. ¿Por qué habla del grupo como sórdido? ¿Qué riesgos acechaban a Cedrón? ¿Acaso alguien lo indujo a hacer lo que no quería? En la página 192, Gavensky alude a Marie Chevans en un diálogo con Jorge Cedrón. ¿En qué momento la clandesta te habla de tu suegro? No lo recordarás, pero vino a caer en la conversación inoportunamente. Vos sabés que las relaciones con Montero son tirantes. Le decís, eso no le hace. Todo puede resultar de un acuerdo bien establecido. ¿A qué acuerdo se refiere la clandesta? Tal vez valga la pena seguir leyendo. Cedrón, un hombre de izquierda, le comenta que su suegro, lanucista, no va a querer meter un peso en su película sobre exiliados. La clandesta le responde, siempre fue un hombre de militares. ¿Qué mejor lugar que París? Nosotros tenemos que hacer un frente común. ¿Frente común? Estarías más protegido si el golpe fallara. ¿Protección? Vos no necesitas protección. Querés filmar una película y punto. Todos están en Marsella. Todos los que puedan colaborar en reunir rápido y pronto el dinero de la película. Tú te bebes la copa de vino de un trago. Te sirve más, pero con una condición, naturalmente. ¿Con quién debía hacer Cedrón un frente común? ¿A qué golpe se refiere la clandesta? ¿Quiénes son todos los que van a colaborar con él? ¿Cuál es la condición? ¿Habrá sido conseguir una suma importante, parte para pagar la película y parte para pagar el alquiler de un grupo revolucionario que pudiera secuestrar a Montero como dudaba Leclerc? Una página después,
La voz de la clandesta retrotrae a Cedrón a la realidad. Martín relata. ¿Estabas dispuesto a tener una reunión esa misma noche? Bueno, si habías hecho el viaje, naturalmente irías hasta el final. Pero la decisión, cualquier decisión, le aclarás, vendría después, en París. Necesitabas bastante tiempo para reflexionar. Además, tu mujer estaba en los Estados Unidos. Ella no tiene por qué enterarse, te dice. ¿De qué no tenía por qué enterarse Marta Montero? ¿Con quién debía reunirse el cineasta esa misma noche? El textual que sigue tal vez ayude a comprender. Pero esa misma noche, una voz metálica, insoportable, de alto tono disonante suena en tus oídos, los de Cedrón, según el relato de Martín, para asegurarte que la proposición de la clandesta no es un mito. No esperaban encontrárselo en Marsella. ¿Era Haussmann 28? La proposición de la clandesta sería el alquiler de un grupo operativo capaz de hacer el trabajo. ¿Acaso su padre, general, héroe de la resistencia, de excelentes vínculos con el ministro de Defensa francés, podría garantizarle cierta inmunidad al supuesto golpe? Ya liberado, Montero Ruiz le contaría a un familiar directo de Jorge Cedrón algunos detalles de su cautiverio. Su interlocutor registró la conversación en un grabador oculto. Al primero de ellos que pude ver estaba con el pelo cortado al rapé y hablaba en argentino. Creo que estuve en un cuartel militar porque pude ver un pabellón francés. En un momento perdieron las llaves de las esposas y me llevaron a un cuarto que tenían elementos de cerrajería. Confió Montero 2 días después de su liberación. Ni la policía ni el periodismo parisino investigaron en profundidad el secuestro, tampoco el suicidio de Cedrón en la Sûreté. Solo sus hermanos, Alberto y Juan, indagaron acerca de lo que pudo haber sucedido. El músico escribió día a día un reporte sobre su investigación personal que jamás quiso hacer público. Avanzaba sobre 2 hipótesis. 1. Lo mataron los militares argentinos en combinación con el gobierno y o policía francesa. 2. Su hermano se suicidó porque lo presionaron los montoneros u otro grupo que quiso hacer el secuestro y metió a su hermano en el medio. Cada vez que escribía sentía miedo. A Juan Cedrón le hicieron saber que si denunciaba o ejercía algún tipo de protesta ante las autoridades francesas, lo deportarían a la Argentina. Allí lo esperaba la dictadura y de su mano la muerte. La Sûreté excluyó el caso de Montero Ruiz del listado anual de delitos por secuestro. Como último recuerdo de su hermano, a Juan le quedaron las fotos que se había sacado pocos días antes de su muerte con su sobrino Pablo, de 17 años, su predilecto. Pablo Cedrón luego se dedicó a la actuación. Además de las fotos de su hermano, durante muchos años, Juan Cedrón conservó un fuerte resentimiento con su amigo Hellman. Siempre sospechó que conocía el fondo de la historia y no se atrevió a contárselo. Después de la muerte de Cedrón, Galimberti se alejó de Francia por algunos meses. A mediados de 1980 llegó a México con Julieta y alquiló un departamento en el barrio de Colonia Condesa. En ese tiempo estaba más delgado que nunca. Acababa de cumplir 33 años. También llegaron Pucho y la Chuchi. Galimberti volvió a reencontrarse con el vasco Mauriño, que formaba parte del grupo disidente y había tenido su primera hija con su esposa Claudia. Montoveros estaba partido. Acababa de producirse la última ruptura que lideró Miguel Bonazo con un grupo de tenientes. Galimberti se reencontró con la colonia de exiliados argentinos. Decía que en París los ex prisioneros de la ESMA hacían trabajo de inteligencia sobre ex montoneros y temía que le pegaran un tiro. Lo consideraba sus enemigos. Era tal su obsesión que empezó a sospechar de un liberado de la Marina que hacía frecuentes viajes entre Bolivia y México. En un momento aprovechó su ausencia para entrar a su casa y buscar si tenía algún informe o indicio que probara su colaboración con la Armada, pero no pudo encontrar nada. En ese tiempo Galimberti decidió afianzar su trabajo junto al Clader. Organizó unas jornadas en un anfiteatro y trajo a México a Oscar Brown y Héctor Gambarota, entre otras personalidades, para que expusieran su tesis. Fueron presentados como la expresión económica del galimbertismo y disertaron sobre la coyuntura argentina hacia el fin del período Videla y Martínez de Hoz y antes de la sucesión de Viola. Toda la colonia de argentinos se acercó a escucharlos. Él mismo, tal vez influido por los aires intelectuales de su entorno, empezó a preparar un estudio sobre el peronismo y la crisis de la dictadura.
Había mucha gente integrada a la labor de Cladder. Brown estaba cada vez más ligado al grupo. Él, que se había formado en la economía marxista y luego se ubicó a la izquierda de la CEPAL de Raúl Prebisch, pensaba la Argentina postmilitar liderada por un frente democrático integrado por el peronismo, exmontoneros y los sectores renovadores del radicalismo. Galimberti le decía que debía ser el ministro de Economía de ese nuevo país. Hacia fines de 1980, Brown decidió hacer una fuerte inversión económica para que el instituto abriera su sede en Bélgica. Habló con sus hermanos menores y les pidió un préstamo sobre determinada cantidad de acciones que le corresponderían por la herencia. Yo con eso voy a comprar futuro. Tengo un broker interesante y quiero aprovechar el alto interés de la tasa bancaria. Cuando concrete la operación, devuelvo el dinero. La diferencia quiero invertirla en el instituto. El broker en cuestión lo había conseguido Galimberti. Era el papá de Marie Chevans Bertin. El militar le dio un cheque a cambio del depósito que hizo Brown en un banco de Alemania. Cobraba una parte del dinero en el momento, lo que alcanzaba para inaugurar el instituto y el resto en 6 meses. Todo marchaba sobre ruedas, pero luego de un viaje a Bruselas, Brown volvió a su casa de La Haya, bastante decepcionado con el grupo de Galimberti. A su esposa Rosalía Cortés le confesó: «Cometí el error de mi vida. Tenías razón. Estos tipos son unos hijos de puta, una máquina de pedir guita». Le comentó que se habían reunido con Galimberti, Gambarota, Victoria y Bruno, entre otros, y que le dijeron que el dinero acercado era mucho, pero no alcanzaba. Le habían pedido $50.000 más. Era el 28 de diciembre de 1980, y no era una broma, hablaban en serio. «Nuestra gente tiene que sobrevivir, Oscar», le dijeron. Según un testimonio familiar, Brown llamó a su hermano Pablo y le comentó que iba a deshacer la operación. Cortó y llamó a Chevans Bertin. «Sé que pierdo el interés, pero prefiero cobrar el resto del dinero ahora». El general le comentó que había una serie de dificultades que impedían volver todo para atrás en forma inmediata. El 9 de enero de 1981, Brown tuvo un accidente automovilístico. Acababa de cenar con una traductora antillana. La había dejado en su casa e iba acompañado con su hijo Miguel, de 7 años. El auto patinó en la nieve cuando cruzaba un puente de La Haya y se incrustó contra una columna. Miguel quedó choqueado y Brown fue internado en el hospital. Murió antes de la operación. Gambarota llamó a Rosalía Cortés para interiorizarse de lo sucedido. «El nene me dijo que le pareció ver un auto antes del accidente». Gambarota le cortó. Al día siguiente, Galimberti, sus compañeros de Cladder y los colaboradores del Instituto de La Haya participaron del entierro de Brown. Galimberti pidió que lo envolvieran con un pabellón nacional y se cuadró ante el féretro. Dijo que lo consideraba un hombre de una calidad humana excepcional. La familia Brown estaba azorada. La madre, que acababa de llegar de la Argentina, miró a Galimberti y comentó por lo bajo: «No puedo creer que mi hijo haya sido amigo de un tipo así».